Resolvamos este problema a modo de ensayo. Un gas de n partículas no interactuantes ocupan un volumen B mayúscula. Considerar un subvolumen B minúscula del volumen total B y n el número de partículas en ese subvolumen. Cada partícula puede ocupar cualquier lugar del volumen B mayúscula con igual probabilidad. Entonces la probabilidad de que una partícula esté en el subvolumen es B sobre B mayúscula. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente n partículas estén en el subvolumen B minúscula y las demás, n mayúscula menos n, se encuentren por fuera del volumen? Calcular el número promedio de partículas en el subvolumen y sus fluctuaciones, en donde delta de n viene dada por esta expresión. Para resolver este problema vamos a pensar en que tenemos una probabilidad de éxito. ¿A qué se refiere esta probabilidad de éxito? A que las partículas se encuentran dentro de una cajita de volumen B, que vamos a llamarlo B chiquito, con una barrita, y pues claro, o sea, obviamente hay n partículas rondando en el volumen grande. Entonces así definimos nuestra probabilidad, o por lo menos así es como la define, digamos, este problema. No hay nada raro ocurriendo aquí, es decir, no hay nada que atraiga más a las partículas en un volumen B que en otra parte, en otra región. Solamente están deambulando, son libres. Listo. Entonces nosotros sabemos que esto se puede ver como un ensayo de Bernoulli, una probabilidad de éxito, ¿cierto?, de estar dentro del volumen, y una probabilidad de fracaso. Entonces vamos a llamar P, es decir, la probabilidad P si X es igual a 1, donde X representa, X igual a 1 representa el hecho de que esté adentro del volumen. Y 1 menos P si X es igual a 0, es decir, afuera del volumen chiquito. Para ver bien qué tipo de probabilidades son las que yo debo calcular, vamos a pensar, a ponerles etiquetas a las posibles partículas del sistema. Le pusimos la etiqueta A, B, C, D, E, es decir, tenemos n igual a 5 partículas. Entonces, por ejemplo, podemos pensar cuál es la probabilidad de que n igual a 2 partículas esté adentro de ese volumen. Si, por ejemplo, podemos pensar en que la partícula A está adentro del volumen, es decir, tiene una probabilidad P de éxito, la partícula B tiene otra probabilidad P de éxito, y el resto tendrá una probabilidad de 1 menos P, porque serían fracasos. Es decir, que al final, si yo me pregunto por la probabilidad de que A sea un éxito, B sea un éxito, C, D y E sean fracasos, tengo que multiplicar las probabilidades de estos eventos para que me dé la probabilidad conjunta. Por lo tanto, vemos que esto sería P a la 6, P a la 2 por 1 menos P a la 3. Listo. Entonces déjenme aquí poner que esto es probabilidad conjunta. Entonces, conjunta. Pero no es la única configuración que puedo tener. Puedo tener, por ejemplo, una donde 1 menos P, o sea, perdón, una donde A sea un fracaso, es decir, no esté dentro del volumen, otra donde B sí lo esté, otra donde C sí lo esté, y el resto no lo esté, porque solamente estoy diciendo que 2 partículas están ahí adentro. Fíjense que nos va a dar la misma probabilidad, P al cuadrado 1 menos P a la 3. Y así puedo combinarlos, puedo seguir combinando. El número total de combinaciones que tendré será pues las combinaciones donde hay n partículas, y de esas he tomado 2, es decir, vamos a llamar n. ¿Listo? Que sí, esto para nuestro caso particular sería la combinación de 5 con 2. Y al final tengo que sumar todas esas probabilidades, porque cada uno estamos intentando
descubrir cuál es la probabilidad de que dos partículas estén, o sea, estén dentro de la región B. Es decir, que tengo que sumar todos estos intentos que fueron mutuamente excluyentes. Si tengo que sumar todo esto, tengo que aplicar el hecho de que son probabilidades mutuamente excluyentes, por lo tanto va a ser la suma de todas estas probabilidades. ¿Listo? De todas. La suma de todas esas probabilidades sería la combinación 5, 2, es decir, la combinación donde tengo 5 partículas y de ellas tomo 2, por P2, 1 menos P a la 3. Si queremos generalizar el caso, lo único que debo hacer es, en primer lugar, tenemos la combinación de n partículas tomadas de a n. La probabilidad n, la probabilidad de éxito elevado a la n por 1 menos p a la 5, que en este caso sería n menos 2. N mayúscula menos n. Sí, ahí está bien. Listo. Ok. O sea que esto es una distribución binomial. Es decir, que la probabilidad de que haya n éxitos viene dada por este coeficiente, el cual es el coeficiente binomial n. Ahorita lo recordamos a que es igual y esto. Listo. Recuerden, n combinado n es igual a n factorial dividido entre n factorial n menos n factorial. Listo. Entonces, ya tenemos esto, digamos, ya tenemos la probabilidad de tener n éxitos. Ahora vamos a preguntarnos por el número de partículas promedio. O sea, ¿cómo yo puedo calcular el número de partículas promedio? Cuando nosotros tenemos o calculamos promedios, por ejemplo, promedios, una forma fácil de verlo sería el hecho de que tengo una sumatoria, ¿cierto? Tengo, además de eso, tengo n intentos. Bueno, perdón. Tengo la cantidad de interés, por ejemplo, ni, multiplicado por su probabilidad, ¿cierto? Por la probabilidad con la cual va a ocurrir. Esto es un promedio. N igual a 1 hasta, qué sé yo, hasta n. No importa. Esto es un promedio. Es decir, tengo que multiplicar a las n's con su correspondiente probabilidad. Si esto es así, tengo que hacer lo siguiente. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad el promedio de que n partículas estén dentro de esa caja? Pues si es así, tengo que multiplicar la probabilidad, o poner n acá adentro, y multiplicarla por la correspondiente probabilidad p sub n y sumar todas las n's. Es decir, n igual, pueden haber 0 partículas, n igual 0 hasta n. ¿Sí? Ahora, pero quiero sacar, digamos, una fórmula un poco más sencilla para que yo pueda bajar esta n aquí. Es decir, fíjense que yo tengo que multiplicar n por p a la n. Usualmente en mecánica estadística necesitamos definir fórmulas o ecuaciones o procedimientos en los cuales yo derive algo y obtenga otra cosa, o la cantidad de interés. Entonces fijémonos en que ¿qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, definamos 1 menos p como q. ¿Sí? 1 menos p es q. Y ahora vamos a expresar la probabilidad Pn en términos de esa cantidad q. N p a la n q n menos n.
Fijémonos que si derivamos con respecto a p, obtenemos n. Entonces vamos a ver. Obtenemos n acá, es decir, lo bajamos. Vamos a derivar con respecto a p. Y obviamente hay que recordar que esto sería si queremos, digamos, obtener el resultado deseado, q debe ser evaluado en 1 menos p. Listo. Entonces vamos a derivar p sub n o p de n con respecto a p. Entonces esto queda así. Cuando lo derivamos esto baja, me queda un p a la n menos 1 q de n menos n. Y todo esto lo estoy evaluando en q, o debe ser evaluado después de hacer la derivación, no antes. Es decir, después de que derivamos, tenemos que evaluar la cantidad en q igual a 1 menos p. Porque obviamente si la evaluamos antes y derivamos después, tendríamos que derivar esto, lo cual no estamos haciendo. Entonces esta evaluación ocurre después. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa? Fijémonos en que aquí tenemos p a la n-1, lo cual ya nos quita el carácter de probabilidad, porque esta no es la distribución binomial. Entonces tenemos que multiplicar por p a la derivada, ¿sí?, para obtener la cantidad deseada. Entonces esto es n p a la n, q a la n menos n, evaluado en q igual a 1 menos p. Listo. Y obviamente pues ya hay que decir que el q es la única cantidad que se va a evaluar en 1 menos p. Listo. Es decir que también puedo ver este promedio como como p por la derivada con respecto a p de de esta suma. A ver, no, ¿cómo puedo verlo? Sí, entonces, en primer lugar tenemos la suma, entonces vamos a poner la suma. Entonces, si pongo la suma, tengo sumatoria de n igual a 0 hasta n de pn, pero pn es n p a la n, q a la n menos n, todo eso evaluado en 1 menos p. Y fijémonos que esto no depende de n, por lo tanto puede salir por fuera de este símbolo de sumatoria. Y por lo tanto puedo hacer esto. Listo. Y esto pues listo. Olvidé obviamente la derivada saca este n. Este no nos interesa y obviamente tenemos esto así. Listo. Ahora fijémonos en que esto simplemente es una expansión binomial. Sería p más q, todo esto elevado a la n, y todo eso pues obviamente con q igual a 1 menos p. Listo. Entonces, ¿esto qué sería igual? Esto sería igual a p q n, todo esto evaluado. Bueno, y me falta poner el símbolo de derivación. Listo, me falta poner el símbolo de derivación. Listo. ¿Qué otra cosa debo hacer? Derivar, me falta derivar. Entonces esto sería p, y la derivada de esto con respecto a p es n por p más q, todo esto a la n menos 1
y todo eso evaluado en Q igual a 1 menos P. Ya no tengo derivadas, así que puedo evaluar esto. Cuando lo evalúo, simplemente esto se vuelve 1 y esto es Pn. Listo. Entonces este es el promedio. Entonces sería bacano que esto quede como en una cajita. Y ahora que nos pide el ejercicio, nos pide calcular el número de partículas promedio en el subvolumen y sus fluctuaciones. Entonces vamos a calcular esta cantidad, las fluctuaciones. Entonces recordemos que delta n es igual a n menos el promedio n. Entonces vamos a calcular eso. Entonces las fluctuaciones son igual a de n, son iguales a n menos el promedio n. Pero como nos piden fluctuaciones como tal, perdón, esto es diferencia o qué tan distantes están, digamos, el número de partículas n de su promedio. Y ahora quiero sacar, digamos, elevar estas cantidades al cuadrado y sacar el promedio de estas, que sería como tal la definición de una fluctuación. Entonces, tomo esto, lo elevo al cuadrado, es decir, esto queda n menos el promedio de esto, todo eso elevado al cuadrado, eso es n cuadrado menos 2 veces n promedio n más promedio n, todo esto al cuadrado. Y si ahora trato de sacar el promedio, o sea, promedio esto, promedio, 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 esto sería igual a n cuadrado, ¿sí? Menos 2, el promedio de n, el promedio como tal ya es un número, es decir, él sale por fuera, más esto también es un número, él sale y el promedio de 1 es 1 y por lo tanto obtengo esto. Listo. Ahora fijémonos en que al final pues obtenemos la típica fórmula de fluctuaciones. Listo. Es decir que para calcular una fluctuación debo calcular n cuadrado y a todo eso le debo sacar promedio. Este ya lo calculamos, entonces todavía nos falta esto. ¿Qué significa tener n cuadrado acá? Simplemente poner n cuadrado aquí. ¿Sí? Pero como usualmente bajamos n's, entonces podemos hacerlo a través de la acción de esta derivada. Entonces si bajamos un n a través de la acción de esta derivada, podemos bajar otro haciendo actuar la misma derivada sobre esta distribución binomial. Entonces vamos a hacerlo. Voy a tomar este ejemplo, lo voy a arrastrar. De hecho, así, sí, voy a arrastrarlo para que se vea mejor. Entonces, listo. ¿Qué puedo hacer yo para que aparezca aquí un promedio de n cuadrado? Puedo aplicar dos veces esta derivada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si funciona. Entonces, esta baja una derivada. Listo, esto baja una derivada. Perdón, esto baja una n. Entonces, cuando bajamos una n baja, y pues como lo multiplicamos por p, esto queda restituido y solo bajó una n. Ahora, vuelvo a derivar con respecto a p y baja otra n, esto se vuelve a bajar un orden y multiplico por p. ¿Sí?
Entonces, al final, pues, digamos que al final yo tengo que derivar esto, pero que al final todo, donde todo esto es simplemente esto que está acá abajo. Entonces, voy a ponerlo por acá. Listo. Y al final tengo esto. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, puedo ahora sí remitirme solamente a derivar esta expresión que es más sencilla. Pero la lógica es la misma. Listo. Entonces, derivada de esto con respecto a p es n p más q, esto elevado a la n menos 1. Listo. Y al final es donde evaluamos todo, al final. Vuelvo a derivar esto. Entonces, si lo derivo, lo que obtengo es la derivada del primero, o sea 1, por el segundo sin derivar, o sea p más q a la n menos 1, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esto me queda n rayos n por n menos 1, listo. P más q, esto elevado a la n menos 2, ok. Y al final todo esto se tiene que evaluar en q igual a 1 menos p. Si evaluamos en q igual a 1 menos p, nos damos cuenta que esto simplemente es 1, esto simplemente es 1, es decir, me queda p por n más p al cuadrado por n por n menos 1. Listo. Listo. Entonces esto es p por n más, voy a distribuir esto, p cuadrado, n cuadrado, menos p cuadrado por n. Listo. Ahora, ¿qué sería n? El promedio de n elevado al cuadrado. El promedio de n elevado al cuadrado es, vamos arriba, esto es p cuadrado n cuadrado, y al final entonces sustituyo estos resultados acá arriba, es decir, n cuadrado. Bueno, vamos a intentar copiar esto por acá, donde está la varianza. Listo, es la varianza. Bueno, la varianza al cuadrado. No, mentiras, esto es la varianza. Listo. Al final tengo esto se va a cancelar con esto porque lo vamos a restar y me queda p factorizo 1 menos p n. Listo. Y creo que obtenemos lo que queríamos o debemos obtener. Listo. ¿Qué otra cosa nos pide el ejercicio? Nada, fíjense que los ejercicios de mecánica estadística a veces suelen tener cosas que uno cree que no son de mecánica estadística, pero recuerden, son distribuciones de probabilidad y pues hay que escoger una distribución de probabilidad que vaya acorde al problema. Gran parte de la mecánica estadística va a remitirse a calcular esas distribuciones de probabilidad y de acuerdo a estas obtener cantidades que nos interesan, más que todo medibles. Es decir, si ustedes tienen una distribución de probabilidad que les dé, por ejemplo, el flujo de partículas a través de una superficie, este se puede relacionar con un cambio de momento, por ejemplo, y un cambio de momento puede llevar a fuerza y a la vez fuerza puede llevar a presión. Entonces hay digamos, de esto se trata el cuento de mecánica estadística.